Bendiciones para todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este momento compartir la palabra del Señor, un mensaje bíblico y expositivo que sea de bendición para todos ustedes. Y para ello les voy a invitar a que pueda leer conmigo en la palabra de Dios, en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 1, a partir del verso 13, y vamos a estar leyendo hasta el verso 16. Y la palabra de nuestro Dios dice de la manera siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis estimados hermanos y amigos, según Dios y el tiempo me lo concedan, en este momento quiero disertar la palabra de Dios para todos ustedes bajo el título El gran anhelo de Pablo. El gran anhelo de Pablo. Y leemos pues en estos pasajes que hemos leído, especialmente en el verso 15, cuando el apóstol escribe y dice: así que en cuanto a mí, estoy listo, estoy pronto para anunciaros también a vosotros que estáis en Roma el evangelio, para anunciarles el evangelio a ustedes que estáis en Roma. El apóstol nos declara en este versículo 15 cuál es su gran anhelo, cuál es el supremo deseo que hay en su corazón. Él nos dice que es predicar el evangelio. Mientras que en estos momentos hay multitudes de personas con distintas obsesiones, podríamos decir, con distintos anhelos y deseos. Si le preguntáramos a algún cristiano moderno de nuestros días, ¿cuál es tu gran anhelo? Tal vez diría ser millonario. Si le preguntáramos a un profesante nominal del evangelio, bueno, mi gran deseo es ser popular y ser famoso. Pero si le hubiéramos preguntado al apóstol Pablo en sus días, ¿cuál es tu gran deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Para qué tú estás listo? ¿Para qué tú estás preparado? El apóstol nos hubiera dicho: estoy preparado, estoy listo para predicar el evangelio. Es mi gran anhelo poder predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, si le preguntáramos a la palabra del Señor cuáles eran los motivos o cuáles eran las razones que Pablo tenía en su corazón para que semejante anhelo lo gobernara, ¿cuál era el motor? ¿Qué era lo que lo impulsaba para que Pablo decía: en cuanto a mí? No sé en cuanto a los demás, pero en cuanto a mí ya yo estoy listo, estoy presto, estoy preparado, siempre listo, siempre preparado para predicar el evangelio. Él nos muestra en estos pasajes que tenía tres grandes razones. Tres razones para tener ese gran anhelo, para siempre estar listo, para siempre estar preparado para predicar el evangelio. En el verso 14 del pasaje que hemos leído, la palabra de Dios dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, mis estimados hermanos y amigos, que el apóstol Pablo dice que predicar el evangelio era una deuda que él había adquirido. No era que él le debía dinero a alguien. En una ocasión, hace algún tiempo, escuché a alguien meditar en este texto y decía que tal vez Pablo en alguna necesidad había pedido un dinero prestado. No era esa clase de deuda. Porque hay dos formas de adquirir una deuda. Pidiendo prestado, ¿verdad? Adquieres una deuda. Pero si alguien te dice: hazme el favor y llévale este objeto, este dinero a tal persona, entre tanto yo no lo entregue, estoy en deuda.
Es decir, que una deuda es una responsabilidad. Pablo dice, tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Entregar el evangelio, anunciar el evangelio. Mientras que para algunos en nuestros días, predicar es una opción. Evangelizar es una opción o un programa de vez en cuando en la iglesia. ¿No hay algún programa que hacer? Bueno, vamos a ver si podemos predicar. Para Pablo no era un programa. Para Pablo no era una opción. Para Pablo predicar el evangelio era una obligación. Tengo la obligación de predicar el evangelio. Mientras yo no entregue el evangelio, yo tengo una deuda sin cancelar. ¿Qué le parece este punto de vista del apóstol Pablo? Es decir, que mientras usted y yo no comuniquemos el evangelio que hemos recibido de Cristo, Pablo recibió el evangelio, pero no lo recibió para monopolizarlo, no lo recibió para sí mismo, lo recibió para compartirlo, para entregarlo, y mientras no lo entregara estaba endeudado. Con razón, cuando escribió allá en la carta a los Corintios en el capítulo 9, él pudo expresar estas palabras: si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, dice, no tengo por qué gloriarme. Él dice, pues me es impuesta necesidad. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Si no, la comisión me ha sido encomendada. Y luego dijo, ay de mí si no predicare el evangelio. Es decir, mis amados hermanos, Pablo tenía el anhelo de predicar porque para él era una obligación, una encomienda, una imposición divina. Tenía que cumplir con su obligación de anunciar el evangelio a los que estaban en Roma y en cualquier otro lugar. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice en el verso 13 que hemos leído: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Oiga esto, Pablo tenía el anhelo de predicar el evangelio, no solamente porque era su obligación, no solamente porque era su responsabilidad, porque se le había hecho una encomienda. El apóstol nos dice que él estaba anhelante, deseoso de predicar el evangelio en Roma, para tener también algún fruto entre vosotros como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo no dice, yo quiero predicar porque predicar es un fruto del Espíritu. No, no, no. El texto dice, para tener también algún fruto entre vosotros. La figura es como alguien que anda en medio de una hacienda llena de árboles y tiene una canasta y anda recogiendo frutos, Es decir, Pablo anhelaba predicar el evangelio con la intención de ganar almas para Cristo. Pablo no quería predicar el evangelio para entretener, para ser famoso, para ser considerado como un hombre profundo, para ser considerado como un hombre de letras. No. Como para ser considerado un teólogo clarividente. En el corazón, en el espíritu del apóstol, el anhelo que tenía de predicar el evangelio era para ganar gente para Cristo. Es decir, que cuando predicamos el evangelio, detrás, ¿verdad?, tiene que haber algo que nos mueva. Y no es solo la responsabilidad, sino también el deseo de que el evangelio llegue al corazón y podamos tener fruto, podamos ver gente arrepentida, venir gente tocada por el poder del evangelio, venir gente que oigan el mensaje del evangelio y se rindan a Jesucristo. ¿Con qué intención predicamos nosotros? Pablo predicaba con la intención de recoger fruto, de tener también algún fruto. Por donde quiera que Pablo iba, predicaba y la gente se arrepentía, y eso era frutos para el reino de Dios. Y en tercer lugar, encontramos que el apóstol dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Algunos están desanimados en cuanto a la predicación. Pablo estaba dispuesto, estaba anhelante, estaba deseoso de predicar. Algunos predican si hay la opción, si hay la oportunidad. Pablo predicaba porque era su obligación, era su deber, era una deuda. Pablo predicaba para tener algún fruto, para recoger fruto. Mientras predicaba, Señor, toca las almas. Señor, da arrepentimiento para vida. Señor, que personas se conviertan. Y en tercer lugar, el apóstol predicaba, dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos queridos, lo que Pablo está diciendo aquí no es lo que en la gramática se conoce como un litote. Es decir, Pablo no estaba diciendo una cosa como esta, ¿verdad? Afirmando una cosa, pero que en realidad quería decir otra. No, el apóstol no quería decir, estoy orgulloso, me siento tan complacido de ser evangélico. No, no, eso no es lo que está diciendo. Él dice, no me avergüenzo. Es decir, hermano, que existe la posibilidad y está la realidad de sentir vergüenza por causa del evangelio. La gente aborrece el evangelio, se burla del evangelio. Cristo dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en este siglo. Es decir, que Cristo dijo que existía la posibilidad de que alguien se avergonzara. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de nuestro Señor, ni de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones como un buen soldado mediante el poder del Dios de la gloria. Es decir, hermano, que predicar el evangelio trae desprecio. La gente escarnece, la gente se burla. Y es decir, hay gente que no está dispuesta a predicar el evangelio porque le da vergüenza. Le da vergüenza que lo señale, le dan vergüenza que hagan de él un chiste. Le avergüenza que luego lo vayan a agarrar de juego. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Se imaginan a Roma, hermano? A Pablo predicando en Roma, en la capital del imperio, donde el orgullo y la soberbia estaba a flor de piel. Pablo iba a predicar el evangelio en Roma, en la capital del imperio. ¿Qué iba a decir? Que Jesús de Nazaret fue crucificado. Es decir, el Salvador fue crucificado. ¿Quién lo crucificó? ¿Quién dio la orden? Un procónsul romano. ¿Quién iba a predicar? Pablo, un hombre que humanamente, bajito de estatura, cejijunto, calvo, nariz aguileña, bajo de estatura, piernas arqueadas. Es decir, no era el hombre, el típico orador. Es decir, que estaba expuesto a la burla, estaba expuesto al escarnio. Pero él dice, no me avergüenzo de predicar el evangelio. No me da vergüenza el evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Pablo tiene en su corazón para no sentir vergüenza? Él dice, el evangelio me salvó. El evangelio me transformó. Yo era un perseguidor, yo era un enemigo de Dios, pero el evangelio de Cristo me salvó. Mientras se predica el evangelio, se manifiesta el poder de Dios, el poder liberador. Ahora, ¿el poder de Dios que salva de qué? La Biblia muestra que el hombre está perdido, que está muerto en delitos y pecados, que está esclavizado al pecado, que Satanás lo domina, que no ama a Dios, que no quiere venir, ni lo desea. Pero hay un mensaje que tiene el poder de Dios para cambiar la voluntad, para cambiar el corazón. El que antes aborrecía el evangelio, el poder del evangelio lo cambia para que lo ama. El que antes amaba el pecado, ahora lo puede aborrecer. El que antes no le interesaba la vida espiritual, ahora lo ama. ¿Cómo es eso posible? El poder del evangelio transformador. El poder del evangelio salva del poder del pecado, salva de la esclavitud del pecado, salva del dominio de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo. El evangelio es el poder de Dios para salvación, para hacer a un hombre libre, para hacer a una persona una nueva criatura.
La mayoría de la filosofía y los mensajes de este mundo son simplemente intelectuales, pero en la predicación del evangelio, este evangelio centrado en la persona y en la obra de Cristo. Cristo murió en debilidad, pero resucitó en poder. Murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Resucitó para otorgarte perdón total y completo, vida eterna, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Dios de la gloria, hacerte una nueva criatura, seas hecho de arriba, regenerado, transformado. Ahora, ¿en quiénes opera ese poder? El apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo, no importa en qué condición estás. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza exclusivamente en Cristo, en lo que Cristo hizo, tus pecados serán perdonados. Serás salvo de la tiranía del pecado. Serás hecho una nueva criatura. Ven a Cristo, cree en Cristo, cree en este mensaje, el mensaje liberador. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Dios envió a su Hijo a llevar nuestras culpas, a cumplir nuestra condena. Y Dios lo resucitó de los muertos para que tú puedas tener vida. Jesucristo vive. Jesucristo, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Así que, mis estimados hermanos y amigos, termino en esta noche. ¿Cómo está tu corazón en cuanto al evangelio? Pablo estaba ansioso. ¿Cómo ves tú el que tú tengas que predicar? Pablo dice, es mi obligación. Es mi responsabilidad. Estoy endeudado. ¿Por qué lo quieres predicar, Pablo? Lo quiero predicar porque quiero tener fruto entre las personas que lo oigan. Porque el evangelio, ¿por qué estás seguro de eso? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Un mensaje inclusivo, un mensaje universal. Todo aquel que cree, no importa si es sabio, no importa si es ignorante, no importa si es judío o si es griego, no importa si es esclavo, no importa su condición social, no importa su raza. Lo que importa es que tenga su confianza en Cristo, se arrepienta de sus pecados y la fe en el Hijo de Dios te salvará del poder del pecado, de la condenación del infierno, de la ira venidera que ha de estar, que ha de caer sobre este mundo. Así que, mis estimados hermanos y amigos, me despido diciendo con Pablo, estoy listo, estoy ansioso, estoy preparado para predicarles el evangelio de Jesucristo. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.